un gusto saludar a todos ustedes nuevamente en este día, miércoles 9 de diciembre, un día donde la Iglesia Central Advenimiento en la ciudad de Irving, Texas, se celebra lo que se llama el culto de oración y testimonios. Ayer anunciaba que ocurriría ese culto en Houston y Fort Worth, pero en la Iglesia Central es los miércoles, así que a las 7:30 de la noche, ahora en el 210 East 6th Street, estamos invitando a los amables televidentes del canal 55.7 del área de Dallas y sus alrededores y hermanos de la Iglesia de Advenimiento para que vengan y nos congreguemos y demos testimonio de agradecimiento a nuestro Dios por las cosas maravillosas que hace en nuestra vida y también pongamos allí en oración las necesidades que alguien pueda compartirnos, que necesita de que Dios obre. Así que no se pierda la bendición esta noche. También este sábado que viene estoy anunciando a los que vivan en el área de Atlanta, allá cerquita de un pueblo que se llama Rome. Esto está como, no sé si 1 hora y media de Atlanta al norte. Allí en ese pueblito, o en esa ciudad que se llama Rome, o Rome, así en español es Rome, allí en ese lugar estaré predicando este sábado. Hay algunos hermanos que me llamaron el otro día de Atlanta, pidiéndome la dirección. No tengo todavía exactamente la dirección, pero más adelantito, o si me llaman más en unos días, yo les puedo dar la dirección. Pero en ese lugar, Rome, Georgia, allí estaré predicando este sábado. Espero en Dios que podamos tener buena señal de internet para poder compartir con nuestra teleaudiencia y también los hermanos que nos ven por el internet. Ya está aquí mi hermano Tony con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, bien, pastor. Gracias, contento, muy contento, porque cada día que abrimos los ojos, vemos la luz del día y podemos levantarnos. Es un milagro del Señor. Amén. Por eso estoy contento, porque no solamente me da ese gozo de levantarme, poderme parar de mi lecho, sino también la oportunidad de venir y estar con ustedes. Hermanos, oren, yo siempre se los digo, oren por estos programas que están llevando a cabo, porque está muy cerca el día en que no se va a poder llevar a cabo, y ahorita tenemos la libertad. Gloria a Dios. Tú que vas escuchando, tal vez tienes problemas, necesidades, si vas manejando en tu carro, estás en tu casita, donde estés, hoy Dios tiene palabra para ti. Anímate, alégrate. Aquí estamos de paso. Todo lo que vemos aquí se va a arder, se va a terminar. No hay nada que aferrarnos. Levanta los ojos al cielo y pídele a Dios que Él te tome en sus brazos. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Yo también bendecido de estar nuevamente aquí, ¿verdad? Dándole las gracias al Señor por un día más que me da de vida, que puedo ver aquí a los varones y también a ustedes, hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y que pongamos atención a estas lecciones que estamos llevando a cabo, porque realmente lo necesitamos. Vivimos una vida muy presurosa, muy aprisa, y a veces no le damos el tiempo que el Señor requiere, el tiempo que no solamente que el Señor requiere, sino también una bendición para cada uno de nosotros, pasar el tiempo con el Señor, porque el Señor Jesús le dijo a Marta que María había agarrado el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque se pasaba más tiempo a los pies de Jesús que Marta. Así también nosotros, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que los trajines de esta vida no te envuelvan, sino que dedícale el tiempo que el Señor requiere. ¿Para qué? Para que seas de bendición, tú y tu familia también. Amén. Bueno, vamos entonces a hacer la oración. Vamos a pedir aquí a mi hermano Carmelo que haga la oración. Amén. Padre Santo y Eterno Señor, que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Gracias le damos por permitirnos estar aquí un día más, Señor, de vida, un día más para compartir su palabra, un día más para que usted siga, Señor, poniendo en nosotros el deseo de trabajar para usted, el deseo de darle más tiempo, Señor, porque las cosas que están sucediendo nos están indicando que su presencia está cerca y que su paciencia, Señor, que ha sido tan grande,
Señor, nos siga, Señor, todavía guiando, siga poniéndola en nuestro corazón y que nosotros podamos ser canales de luz para todas aquellas, principalmente para nuestras familias y para todas aquellas que aún no le conocen o que están en el valle de la indecisión. Acompáñenos en este día, bendiga a todos los enfermos, a todos los necesitados y especialmente a todos aquellos, Señor, que también como nosotros tenemos necesidad de usted. Así es que acompáñenos en esta hora y gracias por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la lección para hoy es El siguiente paso hacia la cruz. Después de haber visto ayer esa entrada triunfal tan espectacular, pues ahora, hermanos, ya viene lo más trágico. El paso hacia la cruz. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que hizo Jesús, hermano Carmelo, cuando llegó a Jerusalén? Vamos a leerlo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo del 15 al 17. Dice 11 del 15 al 17 de esta manera. Y vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano, esto me trae a la mente a mí, ¿verdad?, de el celo del Señor por su templo, por su casa, y me llega muy adentro, ¿verdad?, el que, como dije, esto lo estamos, como dice uno, lo estamos repitiendo de otras lecciones anteriores, ¿verdad?, de cómo nosotros nos comportamos en el templo del Señor, y no solamente en el templo físico que es el edificio, sino también en el templo que somos nosotros, ¿verdad?, para el Señor. Quiere el Señor, ¿verdad?, que yo en lo personal, al leer yo esto, me estoy imaginando o estoy presenciando esto allí y veo yo, ¿verdad?, el Señor allí, los que pudieron verlo, vieron a Dios mismo, lo vieron como el celo, como, ¿verdad?, Él se sintió bien mal de cómo estuvieran usando su templo, que era el edificio. Ahora, hermano, te has puesto a pensar tú y yo, ¿cómo estamos nosotros usando el templo de Él, que es nuestro cuerpo? Déjame decirte una cosa. Yo, ¿verdad?, muchas veces, después de hacer ciertas cosas o de estar en el templo físico que es el edificio y el estar platicando de negocios, al estar platicando de otras cosas, no estoy haciendo más que lo mismo que esta gente estaba haciendo en el templo, y eso, ¿verdad?, yo le pido perdón al Señor, que me ayude a reverenciarlo, a tener el temor, que quiere decir el respeto que Él se merece en mi vida, ¿verdad? No sé tú qué pienses, si tú también hayas reflexionado en estos versículos. Bueno, el hermano dice de que es posible que se diga, estamos repitiendo, pero lo que pasa es que la purificación del templo se está repitiendo. 3 años antes ya se había hecho una limpieza. Al principio del ministerio se limpió el templo y al final del ministerio se vuelve a limpiar. O sea, el siguiente paso hacia la cruz no se va a dar sin antes hacer esto, porque parece ser que no habían entendido. El templo otra vez se había vuelto una casa de mercado, y aquí Jesús dice, la han convertido, dice, en cueva de ladrones. Qué tremendo. Compraban y vendían en la casa de Dios. Esto ya no es casa de oración, esto es cueva de ladrones. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así el Señor, nosotros vemos que repite la limpieza, y esto tiene un gran mensaje para nosotros, que la limpieza del templo, tanto, digámoslo así, físico como lo es un templo, ¿verdad?, de 4 paredes, es requerido, como también
el templo, que es nuestro cuerpo, es requerido también, hermanos, que se le haga una limpieza. Hoy el Señor pues mora en nosotros, Amén. pero debemos asegurarnos que también este templo sea limpiado. Y allí podemos ampliar mucho, ¿verdad? Podemos entrar al tema de la reforma pro salud, pero pues ese no es el punto. Lo que estamos aquí viendo es que el siguiente paso hacia la cruz tenía como elemento esta acción de limpiar el templo otra vez. Hermano Tony, el Espíritu de Profecía, aquí en el Cielo de toda la gente, páginas 540 y 541, ¿cómo nos va a hablar de esto también? Dice así: al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que lo contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Ordenó con autoridad: quitad de aquí esto. Dos limpiezas del templo. Hermano, cuando tú andabas en el mundo, cuando yo andaba en el mundo, o si tú andas en el mundo, Dios quiere limpiarte. Primer limpieza también. Pero a veces nos conformamos tanto a que ya me bauticé, ya soy miembro de la iglesia y ya estoy bien, y nos descuidamos de hacer cosas que a Dios le desagradan, que le molestan. Y Él nos quiere llevar con Él. Y para eso nos hace otro llamado, porque Él quiere limpiarnos, porque Él espera esa santificación de cada uno de nosotros, hermanos, porque Él va a hacer ese escogimiento. A todo aquel que no obedece, como en el templo, lo voy a echar para afuera, pero solamente aquellos que les sirvan son los que van a ser escogidos. Pero vemos también aquí que la casa de Dios, esa iglesia, ese templo en el cual hoy en día, desgraciadamente, en muchas iglesias, no hablo de denominaciones, porque desgraciadamente aquí casi estamos cayendo todas las denominaciones, se ha hecho de la casa del Señor un centro, un club social, que a todos se van menos a alabar y glorificar el nombre de Dios, porque se está dando la predicación y se está hablando, se está cuchicheando, se está haciendo de todo, y eso tampoco no es del agrado de Dios. ¿O qué se está anunciando? Aquí dice: la casa de mi Padre es casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones, un comercio, un mercado. Ojalá y en tu iglesia no se esté llevando a cabo esto, hermano. ¿Cuántas veces se están vendiendo libros en tu iglesia, anunciándolos desde el púlpito? No es malo vender ese libro, claro que no. Oh, sí, La Biblia, en fin, no es malo. Pero el altar no es el lugar para hacer eso, hermano. No es para anunciar eventos y de estar dando los precios de que vale tanto, y que hable con el hermanito, la hermanita encargados de eso. Está haciendo comercio, hermano. No.
Y mira, esto no te lo digo yo, mira, te lo voy a leer. Del Espíritu Profecía en Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 502. Dice, la iglesia de, así tiene, la iglesia de, ahí ponle el nombre de tu iglesia o lugar de tu iglesia. Dice, la iglesia de debe inquirir detenidamente para ver si no ha hecho del templo de Dios, como los judíos, un lugar de comercio. Cristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Pon atención a lo que se está llevando en tu iglesia. Es lo que quiere decir inquirir, investiga. Si tu iglesia se está llevando estas cosas, porque no son del agrado de Dios, hermano. Exactamente. Bueno, yo creo que otra vez tenemos que enfatizar el respeto, la reverencia en la casa del Señor. ¿Cómo sería de bueno que este tema apareciera en todas las lecciones de escuela sabática que los adventistas estudian? Porque hay una gran reforma que hay que hacer en esta parte. Miren que el fin no justifica los medios. Cualquiera podría decir, pero hombre, la gente viene de lejos, y en vez de que traigan un cordero cargándolo desde esos lugares tan lejos, pues es mejor que se los proveamos aquí en el templo. Tiene sentido. Ellos mismos lo consideran razonable, mejor lo compro allá. Pero, hermano, volvemos a lo mismo, el fin no justifica los medios. Eso no era una razón para hacer de la casa de Dios una casa de mercado o una cueva de ladrones, porque también robaban en la forma como negociaban los animalitos. Estos se habían vuelto corruptos, los sacerdotes. Ellos prácticamente le robaban a la gente, aprovechándose de la necesidad. Allí, en esa casa de oración se refugiaban ellos, estos ladrones, donde el pueblo de Dios debía de estar tranquilamente adorando. Allí era extorsionado por los mismos líderes religiosos. Bueno, hermanos, esto es algo que tenemos que analizar. El otro día yo me reuní con unos ancianos por ahí porque, hermanos, estamos tan habituados a hacer las cosas que no sentimos a qué hora las hacemos, pero ya no se ve bien, y sobre todo hoy que estamos en la verdad presente, porque yo siempre he dicho, la diferencia entre un adventista nominal y un adventista de verdad presente es grande, es notoria. El adventista de verdad presente, ese tiene pues más discernimiento, porque el Señor le revela muchas cosas a la luz de la Biblia, el Espíritu Profecía, estudia más, pues entonces también tiene que mostrar de alguna manera los cambios. Y de una manera bien así, inocentemente, pues como dijo mi hermano Tony, desde el púlpito se dijo, ¿verdad?, de que los que querían los productos del hermano tal, que pues allá estaban a la disposición, y pues se le preguntó públicamente todavía para saber qué productos traía. Entonces, pues fue una situación donde después platicamos y dijimos, no, esto no debemos hacerlo, hay que evitarlo, porque, hermanos, tenemos que desaprender tantas cosas que hemos visto que se hace inormal. Hoy bien fácil te dicen desde el púlpito, vamos a celebrar el Día del Amor, el Día del Amor y la Amistad lo vamos a celebrar esta noche en el restaurante tal, y te dan la dirección del restaurante, te dicen la hora en el púlpito. Y ya está la gente pensando cómo van a ir vestidos para ir a celebrar el Día del Amor y la Amistad. El Israel moderno haciendo eso, desde el púlpito. Realmente se ha perdido, hermano, la reverencia, y por eso el Señor por segunda vez viene y limpia otra vez, y hoy se les dice son ladrones, les dice son extorsionistas. Entendamos el mensaje. Sí, hermano.
Ahí hay una cosita que me llamó la atención, hermanos, ahí en lo que leyó el hermano Tony. Dice que al final de su misión vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que antes. ¿Se dan cuenta allí? Si ya antes la primera vez lo había hallado profanado, pues la segunda vez fue peor, hermanos. Y así es, fíjense lo que nos dice Mateo 12, 43 al 45. Dice que cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y no solamente eso, no solamente dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el poder estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermanos, eso me lo estoy aplicando a mí primeramente. Si yo, ¿verdad?, he salido de un estado de, muchas veces podríamos decir, de ignorancia, y después de la ignorancia vengo a un conocimiento, y ese conocimiento como que no, ¿verdad? Yo veo todavía que no lo he llenado, ese requisito que el Señor dice, y todavía salgo de allí y vengo a la verdad presente, pero vengo todavía con mis hábitos, todavía con mis cosas, ¿verdad? Entonces el estado peor va siendo mío, porque como dijo ahí que el varón, cuando nosotros llegamos a un conocimiento pleno, hermanos, y no lo llevamos a cabo, no lo obedecemos, venimos a ser peor que de donde hubiéramos salido primero, venimos a ser peor. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, realmente, porque cuando nosotros, ¿verdad?, sabemos todas estas responsabilidades, sabemos la obra que tenemos que hacer y no la hacemos, hermanos, venimos a ser peor todavía que esta gente que estaba en el templo, y que muchos de los que todavía están por allá en otras iglesias que desconocen la verdad presente, venimos a ser peores nosotros. Así es que, hermanos, tengamos cuidado, y que estas lecciones precisamente, aunque como dije yo, ¿verdad?, están siendo que se deberían, como dice aquí el siervo, repetir seguido desde los púlpitos, el cambio sería notable en cada iglesia. Sí, con respecto a lo que dijo mi hermano Carmelo, aquí estamos hablando de nuestra iglesia, nuestro mensaje que tenemos. Sí. Porque en otras iglesias tú me puedes decir que, y lo vemos en internet, hay pastores o pastoras que hasta te están engañando, que si tú das $1,000 te va mejor, si das 500, pues de aquellos que dan 100 a un ladito. Es cueva de ladrones, pero eso es allá. Ellos, aquí estamos hablando de nosotros, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado. Yo por eso, hermanos, le he dicho a algunos ancianos que cuando nosotros vamos, nosotros tenemos aquí en el ministerio una pequeña librería, que es la librería de los 3 ángeles, ahí le llamamos librería de los 3 ángeles, y nosotros acá lo que tenemos a la venta son libros del Espíritu de Profecía, libros de salud, Biblias con comentarios del Espíritu de Profecía y Nario Antiguo Incorporado. Cuando nosotros vamos a predicar a algún lugar, pues nosotros van una cantidad de libros, de materiales, para, pues, como los hermanos no pueden venir hasta Dallas a comprar esas cosas, cuando nosotros vamos, entonces cargamos eso. Eso no es un negocio del pastor, eso es de la iglesia, es del ministerio, son los libros del ministerio. Lo que se vende ahí sirve para pagar la radio y la televisión, sirve para lo mismo. Pero aunque es para lo mismo, yo le he dicho a los ancianos, no me digan desde el púlpito, que la librería de los 3 ángeles estará a la puesta del sol con los libros. Mejor lo voy a decir yo en el repaso de la lección donde voy a estar, y que como siempre ahí estará la librería con nosotros, pero no, por favor, el día sábado desde el púlpito nos pongamos a decir que allá estarán los libros. Muy del ministerio son los libros. No es negocio de nadie, es del Señor, esa es cosa del Señor, son fondos del Señor, pero muy de eso es, pero aún eso, yo les he dicho, no lo digamos desde el púlpito. Ya los hermanos ya deben saber por medio de la lección cuando yo estoy en tal lugar, y si quieren ahí entonces nos buscan, y ahí están los libros del ministerio, ahí compran, pero no promover desde el púlpito, porque, hermanos, es que estas cosas son para ponerlas por obra, y si el Señor te está amonestando, si el Señor te lo vuelve a decir,
Hombre, si te lo hice por segunda vez es porque de verdad hay que hacer caso, hay que poner atención. Sí, pastor, yo quiero también, esto es importante, lo que se está hablando, no estamos extendiendo, hermanos, pero es importantísimo, porque se trata de la casa del Señor, de la reverencia, del respeto, porque se invoca la presencia de Dios. Imagínense, no se podían arrimar al monte porque no estaba permitido, se moría en el que se arrimaba. Y ahora entramos a la casa de Dios, donde está el Espíritu Santo, que es nuestro. Por Él es que no nos cae un rayo por la irreverencia que tenemos en la casa de Dios. Pero lo que yo quería mencionarte, hermano, mira, si va el pastor a un lugar, todos nos hablamos, va a venir el pastor para acá, ¿ok? Pues ¿qué eso hacemos si nos comunicamos por teléfono unos a otros, que tal sábado va a estar el pastor acá? Porque no nos comunicamos y decimos, hermanos, va a ver si tú necesitas un libro, si tú vas a necesitar esto, lo otro, van a venir, a lo mejor traen. Exacto. Te comunicas, te preparas, Es mejor. es todo. Es solamente una opinión, hermano. Sí, me parece muy bien. Es que tenemos que buscar la manera de que, como vuelvo a lo mismo, el fin no justifica los medios. Muy de Dios son los recursos, muy de Dios son los libros, muy del ministerio son los libros, todo lo que se lleva, pero no justifica que por eso promovamos desde el púlpito eso, porque no es para eso. Ahí es casa de oración, Amén. para oír la palabra Amén. de Jehová solamente. Bueno, vamos a ver qué pasó con los sacerdotes, porque la reacción de ellos, vamos a ver cuál fue. ¿Qué dice el versículo 18, hermano Tony? Ok, vamos a leer el versículo 18. Marcos 11, así, 18. Dice así: y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Claro, porque él venía abriendo los ojos, él les hablaba la palabra tal cual es, hermanos, y la gente, cuando escucha la palabra de verdad, está recibiendo el alimento espiritual, lo que da fortaleza al espíritu. Miren, esto es a manera de testimonio, y no lo digo porque está aquí el pastor presente, de ninguna manera. Teníamos ya más de un año, mi esposa y yo, mirando este programa, las predicaciones del pastor, y teníamos ganas de venir hasta acá, hasta Irving. Nosotros vivimos a 2 horas o un poco más de camino, pero queríamos venir para acá, porque pues en ningún lado se reúnen, y acá se estaban reuniendo. Y miren, hoy Dios me ha permitido incluso compartir con ustedes, y doy gracias a Dios por ello. Pero cuando se hablan estas verdades, la gente lo entiende. Cuando se habla la verdad, la gente sincera lo entiende. ¿Me entiende? Y perdón que le interrumpa, porque como siempre hay gente que el diablo la ocupa para pensar mal, ¿cuánto le pagamos por venir a hacer esto? No, hermano, sí. Mire, quiero decirle esto para... Hermano Carmelo, hay que aclarar, porque usted... de repente es que les pagamos. Mire, para gloria y honra de Dios, y los que me conocen saben que no digo mentiras. ¿Entiende? Desde que yo conocí la palabra de Dios, siempre, de lo que Dios me ha dado, yo he compartido. Siempre. Mi tiempo, de mi dinero, de todo. Aquí no me paga ni un 5. Nada. ¿Me entiende? Lo hacemos porque queremos, lo que vemos que Él conoce de la palabra, lo está compartiendo, sin temor al que dirán. ¿Me entiende? Desde eso que vimos mi esposa y yo, dijimos, no, pues vamos a ir a ver si podemos ir a reunirnos, aunque sea una vez allá al mes. Por eso, hermanos. Y yo he escuchado a hermanos que dicen, hermano, estar lejos hasta allá. Sí, le digo, sí, pero no es de todos los días que vamos. Queremos ir aunque sea una vez al mes. ¿Me entiende? Porque, hermanos, oír predicaciones que se te está hablando de los juegos, de cosas, menos de la palabra de Dios, así está escrito, a la ley y al testimonio, pues ya no es el tiempo para eso, hermanos. Ya no es el tiempo, ¿verdad? Pero qué tremenda la reacción de los líderes. A ver, hermano. Bueno, pastor, ya que hablaron, ¿verdad? Ya que estaba hablando, hermano,
a mí no me paga el pastor, no me paga la iglesia, a mí me paga mi patrón. Amén, gloria al Él es Señor. el que me paga, porque aquí no me da ni para la gasolina. Exactamente. Pero el patrón me da para la gasolina, me da para mi vestimenta, me da para mi comida. El Señor provee todo, hermanos, así es que no estén Amén. pensando, ¿verdad?, que se nos paga porque ya tenemos varias semanas que estamos saliendo. No, de ninguna manera. El Señor nos está pagando. Y bien, hermanos, porque realmente a mí estas lecciones, ese es el pago que estoy recibiendo, dándome cuenta, ¿verdad?, lo que yo necesito. Y en esta lección, como dije antes, ojalá, y como dijo el siervo, ojalá y se predicaran seguido en las iglesias, no habría tanto murmullo, no habría tanto desorden, no habría tanto hermano que muchas veces están con el celular y que les suena allí. Es triste verlo, que yo en una ocasión hasta en el púlpito que estaba predicando, le sonó el celular. ¿Cómo ven ustedes? Es triste ver eso, hermanos, y estas lecciones nos están enseñando muchas cosas, así es que no es una crítica, no es una crítica, este es un consejo que viene del Señor. Mi casa, casa de oración será. Amén. ¿Cuántos padres no dejan a los niños? Yo estuve esta semana pasada por allá, ¿verdad? Como les dije, salí fuera de aquí a California, a Nevada, y estuve en una iglesia, y por allá enfrente de las bancas estaba una hermana y tenía un niño, sí estaba un jovencito ya, un poquito malito, ¿verdad? Y tenía otro más chiquito, y los niños ya estaban ahí con sus libros de colorear, y estaban coloreando ahí acostados en el suelo, estaban coloreando, y el niño que estaba malito, pues ahí estaba como recostado ahí coloreando también, hermanos, y eso a mí me causó, ¿verdad?, que casi me quise ir allá enfrente a decirle que, ¿verdad?, en dónde estábamos, el sitio donde estábamos, ¿verdad?, que debe ser reverente. ¿Cuántas iglesias, cuántos niños no están así? Y es una tristeza ver eso, hermanos. Es una tristeza. Bien, mis hermanos, nosotros vemos que Jesús no vino a destruir el templo, como lo acusaban. Este dijo que en 3 días lo puede derribar. No, Él no vino a destruir el templo, pero sí vino a purificarles el templo de los abusos, de la contaminación que ellos habían hecho en Él. Y esa fue la razón por la cual tuvieron miedo, porque miraron la influencia que tenía. Bueno, vamos a leer, hermano Tony, lo que dice el hermano Aguay aquí, sí, siempre. Decía a todas las gentes, página 543, dice: los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno, a quien no podían intimidar, ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Él es el guardián, hermano. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras y obras tan gran poder. Él había efectuado obras maravillosas en todo Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad. Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. Ese día no hicieron nada, pero la maquinación de matarle, ya de allí ya estaban reuniéndose después a ver cómo le mataban, qué hacían con él. Porque le tenían miedo, porque él hablaba con verdad. Y hoy en día, hermanos, si tú hablas con verdad, también aquel que no quiere conocer la verdad, también se va a oponer, va a estar en contra, ¿ves? Y esto va a comenzar en tu propia casa, con los propios de tu familia, puede ser. Yo me comentaba a un hermanito, él lleno de emoción, dijo: yo me voy a ir para México para compartir con mi familia todo esto. Ya me dijo X pastor y este otro que no, que me fuera primero con dinero, que juntara dinero. Y yo le dije: si el Señor te está llevando, Él no te va a dejar, pero esté seguro, ora, pide a Dios que Él te guíe, y no esperes que tu familia te va a recibir el mensaje, porque desgraciadamente nuestras familias son los primeros
que rechazan, pero el Señor te va a sacar adelante. Él todavía vive, tiene su familia y sigue firme en el camino del Señor, hermano, y tal como yo le mencioné, los primeros en que lo echaron incluso de la casa fue su propia familia. Tremendo. Sí, hermanos, los escribas y fariseos eran los primeros que deberían de haber aceptado al Señor, reflexionar en lo que Él venía enseñando y unirse, pero fueron los primeros que lo corrieron y lo mataron. Es triste cuando el liderazgo pues ciega a la persona y se vuelve un autoritario, un abusador, y sobre todo de los recintos sagrados como es el templo. Bueno, ante eso que querían hacer de matarlo, hermano Carmelo, el verso 19, ¿qué hizo Jesús para evitar más conflictos en ese momento? Dice aquí en el versículo 19 que al llegar la noche, Él salió de la ciudad. ¿Mejor se fue? Exactamente, me estaba recordando en una ocasión cuando yo andaba tocando puertas en unos apartamentos y me encontré con otra persona de otra denominación y eran varios muchachos que estaban ahí reunidos y ya empezamos a hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Porque todos no tenemos en común muchas cosas de la palabra. Entonces, quedamos de ver en otra ocasión, pero les dije, mire, yo en ese entonces yo tenía muy poco en la iglesia, yo no conocía mucho de la palabra de Dios. Le dije, pero ¿qué le parece si les traigo un varón de Dios aquí con usted? Tráigalo. Y ya fuimos, me recuerdo que fue un pastor conmigo. Y ya estuvimos ahí con ellos y estábamos hablando de un tema que ellos no estaban de acuerdo con nosotros. Entonces ya el pastor les mostró un versículo y luego los llevó a otro libro y a otro libro. Y ellos decían, no, pero eso no nos dice que esto y que el otro, ¿verdad? En otras palabras, bueno, está bueno, vamos a otra parte. Y los llevaba. Y total que ellos en ningún momento estuvieron de acuerdo. Y aparte de eso se empezaron a enojar, porque esos versículos, ¿verdad? Eran tan claros que se los estaba diciendo, pero como aquí los fariseos, como los sacerdotes, a pesar de ver tanto milagro, tanta evidencia de Jesús como Hijo de Dios, como ser, ¿verdad?, realmente el Maestro Divino, no lo entendían, porque pues para ellos, ¿verdad?, él no había estudiado en ninguna de sus universidades. Entonces aquí podemos ver que Jesús optó por mejor dejarlos, se fue. Y así fue cuando hicimos nosotros en esa ocasión, hermano. Y aparte de eso, no nos dejaban salir. No, usted que todavía explíquenos. Y cuando una persona está cerrada, por más que se le quiera explicar, no va a entender. Entonces, optar mejor, como les decía el pastor, vamos a orar mejor, ¿verdad? Y ya vamos a parar esto, porque realmente el Espíritu de Dios no puede estar en un ambiente donde hay confusión, donde hay problemas. Así es que fue lo único que hicimos al último y salimos. Y así precisamente hizo lo que hizo el Señor Jesús también. Mejor salirse, dejarlos y salir esa noche de la ciudad. Amén. Saben, ya para cerrar, me impresiona este versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Una autoridad total, ya me imagino. Pedro, tú te pones ahí, no permitas que pase gente. Tú, Santiago, acá, y los ubicó a sus discípulos poniendo orden. No consentía que atravesasen el templo llevando utensilio alguno, por supuesto llevando mercancía. Oh, qué tremendo. Bueno, Dios nos ayude, hermanos, para que esta lección otra vez nos lleve a ponerla en práctica y así nosotros pues entendamos que las cosas sagradas, las cosas santas se deben respetar. Amén. ¿Verdad? Así el Señor ha querido este día, en ese siguiente paso hacia la cruz, decirnos, necesito algo puro, algo limpio, algo sagrado, tanto del templo pues físico, y yo diría también del templo espiritual que somos pues nosotros también, ¿verdad? Cuando digo el templo físico me refiero a la estructura, al edificio, pero también hay un templo físico aquí que somos nosotros, pero de la misma manera, hermanos, debemos buscar la limpieza. Yo creo que la limpieza debe ser tanto del lugar de adoración como también de los adoradores. Todos necesitamos ser limpiados. ¿Qué les parece si este día le decimos al Señor que nos limpie? Amén. De nuestra manera de pensar, que nos limpie de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser, y luego con esa limpieza también vamos al santuario y allí, hermanos,
buscamos que también se mantenga limpio Amén. de toda contaminación. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, por segunda ocasión tú nos vuelves a exhortar, a amonestar sobre lo que tú demandas en cuanto al lugar de adoración. La verdad, Señor, nos sentimos siempre cuando llegamos a una lección como esta, como identificados porque vemos que está ocurriendo en este tiempo. A veces, Señor, nosotros mismos hemos dejado pasar muchas cosas y te rogamos, Señor, que ya de una vez, pues de una manera pues contundente, hagamos la reforma en cuanto al respeto por tu casa, por el lugar donde nos congregamos. Señor, te pedimos que nos ayudes para que pues no solamente anhelemos que el templo esté limpio de todo tipo de comercio, sino que también el templo del alma, el templo nuestro, Señor, nosotros mismos busquemos que esté limpio cada día por la sangre de Cristo. Amén. Nos encomendamos a ti, Señor, y te rogamos que pongamos por obra esta lección como líderes, como hermanos, en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor. En tu